Y si inhiben esa amida, pues van a disminuir la producción de cianuro, lo cual los convierte en fármacos que disminuyen la síntesis total de ese compuesto. Por eso se les llama hipouricemiantes. En cambio, los úricos son diuréticos, perdón, son fármacos que van a actuar a nivel del túbulo. Van a actuar a nivel del túbulo y van a estimular la pérdida de ácido úrico. El que juega ahí es el probenecito. El probenecito. Eso simplemente para que quede claro y no tengan problemas cuando lleven estos temas en fármaco. No sabían que estos se utilizan para el tratamiento de la gota hipercrítica, para el tratamiento de mantenimiento en el contexto del médico de la gota hipercrítica. ¿Ya? Ok. Nada más, eso ya hemos terminado este apartado. Además, ¿no? La rasburicasa, etc. Como que eso le van a dar más énfasis cuando lleguen a la parte respectiva en farmacología. Ya. Ya hemos hablado de esto. Esto también lo hemos contado ayer. No se olviden, con hipouricemia, quienes usaban disminución en la producción, justamente juega el consumo de estos fármacos. Si consumes allopurinol, si consumes febuxostat, también juega el consumo de rasburicasa. Recuerden que la rasburicasa convierte ácido úrico en alantoína, y la alantoína es mucho más hidrosoluble, lo cual facilita su expresión renal. Que aumente su eliminación. ¿Por qué puedes tener cuadros aquí? Pues porque tengas algún fenómeno a nivel renal que acentúe tu diuresis, ¿ya? Que fuerce la diuresis. ¿Quiénes entrarían ahí? El exceso de diuréticos y las dietas con abundante hidratación. Bueno, son casos mucho más raros. Y también ya hemos hablado, ¿no?, de esos dos déficits de enzimas, de la purina nucleosidasa, la purina nucleosidofosforilasa, que recuerden que también pulsa con gota y ácido renal, y el déficit de los transportadores, la vía URAT1 y la vía del GLUT9, que pulsaban con la gota desencadenada por el ejercicio, por la actividad física. Bien. Listo. Ahora, si pasamos a las pirimidinas son bastante sencillas. Bueno, no son bastante sencillas, son bastante complejas, pero trastornos que vale la pena mencionar solamente son dos. Para empezar, ¿qué eran las pirimidinas? ¿Se acuerdan? ¿Cuál pertenece? Adenina, adenosina, adenina dinucleótido, adenina mononucleótido. Tenías que mirar la molécula y reconocer cuál es. Bueno, se lo dibujan los motivos. Aquí juegan citosina y juega timina. Las pirimidinas van a estar implicadas también en el metabolismo más bien en la vía de síntesis de los ácidos nucleicos y por ende del DNA y el RNA. Ya. Su vía de síntesis es la que observan aquí, ¿no? Aquí juega un compuesto, juega el carbamoilfosfato, que no sé si se acuerdan, pero el carbamoilfosfato se metaboliza a través de una serie de reacciones en ácido orótico. El ácido orótico termina como ácido uridílico y este ácido uridílico termina como uridina. Aquí aparece la famosa uridina, ¿ya? El uridín, que también está muy vinculado al uracilo. ¿Se acuerdan dónde aparecía el uracilo? El ADN, el ARN, ¿no? Es el que varía respecto a las vías de las bases nitrogenadas que maneja el ADN respecto
respecto al ARN. Ya. De aquí simplemente nos interesa hablar de dos enfermedades. Las alteraciones en la conversión de ácido orótico en ácido orotílico, que están determinadas por una enzima que se conoce como la UMP sintetasa, ¿ya? La ácido uridínico sintetasa. Muy bien. Cuando esto se altera, vas a tener una enfermedad conocida como la aciduria orótica. Y yo creo que el nombre es bastante deductivo, ¿no? ¿Por qué se llamará aciduria? Porque tu orina va a tener ácidos, ¿no? Si es que esta enzima está alterada, ¿qué vas a acumular? Ácido, ácido y ácido. Entonces, como acumulas una gran cantidad de ácido en tu sangre, este ácido se filtra. Y si se filtra, aparece en la carga filtrada, aparece en la luz tubular. ¿Ya? Muy bien. Y por ende va a cursar con acidosis nicotínica. ¿Qué alteraciones lo vas a asociar? Ya, una acidosis metabólica. Exacto. Por sobrecarga de ácidos endógenos. Son de las causas más raras tal vez que hay de acidosis metabólica, ¿no? Los trastornos genéticos. Ya. Resulta que la aciduria orótica, otra célula que la padece bastante es la célula madre hematopoietica. Y como no puede producir una adecuada cantidad de células hijas, pues va a aparecer un fenómeno, ¿no? Que es bastante característico. A ver, diagnóstico. Deben poder diagnosticar, ¿no? Frotis de sangre. Se miden histos, se miden patologías, se miden a ver, hay algo que nos llama la atención bastante llamativamente, ¿no? ¿Qué es esto? A ver, nos acordaremos, ¿cuáles eran las células de la sangre? Eritrocitos. Muy bien, ¿qué es un eritrocito? ¿Qué te parece este eritrocito? ¿Es un eritrocito? Bueno, lo vamos a dejar allá del eritrocito, lo vamos a mirar al final. ¿Ya? Vamos a ver con lo siguiente. Mirar el eritrocito es bastante sencillo. ¿Qué son todos estos? ¿Cómo es eso? Estos se llaman precursores. Son las famosas unidades formadoras de colonias. Esto se mira en una biopsia de la ósea. ¿Ya? Estos son los famosos blastos. ¿Se acuerdan dónde había blastos? En las leucemias linfoblásticas y las leucemias mieloblásticas. Ya son células inmaduras. De hecho, tener esto es lo que buscas para diagnosticar una leucemia. ¿Ya? Bueno, no nos interesa. Lo que nos interesa es mirarlo a este. Este es un precursor de un neutrófilo. ¿Se acuerdan cómo era un neutrófilo? Pregunta 45. Dibuje un neutrófilo. En 5 segundos. Significa neutro. Ahí en el fondo están así. ¿Cómo es? El neutrófilo es el segmentado, ¿no? Es la célula que presenta su núcleo con bastantes segmentos. Normalmente, ¿cuántos tiene? 2 a 4. Por eso se le llama segmentado, se le llama polimorfo nuclear. Esta cosa tendrá 2 a 4 segmentos. No, ¿cuántos tiene? Más o menos. Ya, muy bien. O sea, tiene varios, ¿no? Tiene 1, 2, 3, aquí otro, 4, 5, 6, 7. Esta cosa se llama hipersegmentado. ¿Y se acuerdan dónde había hipersegmentados? No. Bueno, puede ser, en las leucemias puede haber, pero fuera de las causas leucémicas. En las leucemias pueden haber miles de cosas. En la anemia megaloblástica. Claro. En la anemia megaloblástica, al glóbulo blanco, al neutrófilo, también le cuesta madurar, y como le cuesta madurar su núcleo, adquiere formas bastante abigarradas. Lo que estamos viendo aquí es una anemia megaloblástica. ¿Ya? De hecho, fíjense cómo es el tamaño del glóbulo rojo. Esta cosa es monstruosa, esta cosa es gigante. Un glóbulo rojo nunca es tan grande. ¿Ya? Estamos observando una anemia megaloblástica. El déficit de la UMP que produce aciduria orótica cursa con anemia megaloblástica. Ya, vamos con la siguiente. ¿Qué pasa si tienes un déficit de piridina 5 nucleotidasa? Pues en este caso se altera esta vía, no puedes producir uridina, y si no puedes producir uridina, acumulas ácido uridílico. El ácido uridílico se acumula y precipita.
y como precipita, se observa en forma de un fino punteado basófilo, ¿no? ¿Dónde? En los eritrocitos. Esto se presenta como punteado basófilo eritrocital por precipitación del RNA. Enfermedades que cursan con punteado basófilo. Diagnóstico diferencial del punteado basófilo en eritrocitos. Pues vamos al Barça. Esto también en la gente. Está en el suroso. Congénitas y adquiridas. Congénitas, ¿quién sería? La anemia sideroblástica. Puede jugar la variante M3 de la leucemia mielocítica. Y también tendríamos causas adquiridas. Entre las adquiridas, ¿quién juega? El saturnismo. La intoxicación por plomo. Si recuerdan, el saturnismo cursa con 3 grandes alteraciones clínicas, ¿no? Dolor óseo crónico, trastornos del ritmo digestivo y problemas hematológicos. Y dentro del hematológico, lo más frecuente está en el este. Anemia con punteado basófilo. Muy bien, pues es que vamos a mirar cuando lleguemos al tema de sangre, pero también está de Romy. No les preocupes, están los libros de patología. Ya, muy bien, no tenemos mucho más. Ya hemos hablado de la gota. Terminamos con las porfirinas, una que es alucinante. ¿Se acuerdan de nuestras buenas amigas las porfirinas? ¿Qué era una porfirina? Porfirina. Hacemos un viaje al nostálgico pasado. Somos el tercer semestre, clase de 20. Nos vamos a dejar del tema 24. Hemoglobina. Síntesis de la hemoglobina. Recordamos que para producir hemoglobina, ¿qué necesitas? 2 tipos de compuestos. Una fracción hemo y una cadena proteica que se llama globina, ¿no? Muy bien. ¿Dónde se producía el hemo? ¿En qué organismo? Se produce el hemo. Pregunta 46, dibuje el hemo. Hemo con H. Obviamente. Bueno, que lo hacemos lo que es en el mundo. Semestre en semestre tiempo. Hoy todavía algún semestre. Han pasado a la clandestinidad. Están ocultos. Ya. Bueno. A ver, nos acordamos que las moléculas que transportan electrones necesitan del hierro, ¿no? Y el hierro se encuentra dentro de una cadena que está conformada por el grupo hemo. El grupo hemo, recordamos que está formado por un anillo de 4 unidades, el famoso anillo tetrapirrótico. Creo que necesito este dibujito, el anillo tetrapirrótico. Bueno, el de Harper está más bonito, mejor si lo buscan en el Harper. El anillo tetrapirrótico deriva de un conjunto de metabolitos intermediarios. Esos metabolitos se conocen como las porfirinas. Las porfirinas son una serie de metabolitos que participan en la síntesis y la degradación del grupo hemo. ¿Ya? Muy bien. Y por lo tanto van a contribuir al intercambio de electrones en cualquier sustancia que transporte oxígeno, que tenga que trabajar con los electrones del oxígeno. Ya. Vamos a hablar de sus vías sintéticas, que es tal vez lo más importante. Bueno, no sé si se acuerdan, pero todo esto ocurre en la mitocondria y en el citoplasma, ¿no? El organelo principalmente implicado aquí suele ser la mitocondria y es por una razón. ¿Se acuerdan dónde también trabaja el hierro en la mitocondria? En la membrana mitocondrial interna, ¿no? Cadena de transporte de electrones. En el acetónomo C oxidasa, trabaja con el oxígeno. Entonces es importante que este organelo tenga una gran cantidad de compuestos que trabajen con el oxígeno, entre ellos el hierro. Ya, muy bien. Vamos a representar esta misma cadena a este lado, sobre todo de una manera lineal, para que se entiendan las alteraciones que tiene después. Bueno, recordamos que la síntesis del grupo hemo comienza con 2 compuestos. Tenemos por un lado la glicina
y por otro lado a la succinil con enzima A. Bueno, recordamos que este es un aminoácido y este es un intermediario que deriva de la vía del ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Cuando estas dos se juntan, utilizando un cofactor que corresponde a la vitamina B6, esto es importante para hablar de hipovitaminosis B6, entre ellos manifestaciones vinculadas a cuadros hematológicos. Cuando las dos se juntan, nos crean un compuesto, ¿no? El ALA, el delta-ALA. ALA quiere decir ácido aminoglutidínico. Este es un intermediario que va a participar en la síntesis de otros compuestos. Hasta aquí ocurre el proceso en la mitocondria. Y esto es catalizado por una enzima que se conoce como la ALA sintetasa. Recordamos que hay dos tipos de ALA sintetasa, ¿no? Tipo 1 y tipo 2. Hay una que es mucho más activa en células como la célula madre hematopoyética y otra que es más activa en células como el hepatocito. Bien, una vez que hemos creado el ALA, esta pasa a convertirse en otro compuesto que se conoce como el porfobirinógeno. Bueno, aquí empiezan a aparecer los porfos, ¿no? Por eso se llaman porfirinas. El porfobirinógeno después se convierte en otro compuesto conocido como el hidroximetilvilano. Y al hidroximetilvilano le quedan dos caminos, ¿ya? Puede convertirse en uroporfirina de tipo 1 y de tipo 2, los cuales son bastante solubles, pasan al plasma y terminan excretándose por el riñón, o puede ser algo más interesante y convertirse en el uroporfirinógeno de tipo 3. Ya. Este uroporfirinógeno de tipo 3 se convierte en otro mediador, en el coproporfirinógeno de tipo 3. Una vez que hemos llegado a este paso, ocurre una nueva conversión. Este se va a convertir en protoporfirinógeno de tipo 9. Y el protoporfirinógeno sufre una nueva reacción metabólica en la cual se convierte en protoporfirina de tipo 9. La protoporfirina de tipo 9 ya hace algo interesante. ¿Por qué? Porque aquí es donde juega el hierro. Hasta aquí has creado una cosa que deriva de un metabolito y un aminoácido. Esta cosa es evidentemente proteica, ¿ya? Aquí es donde le metes el hierro, incluyes hierro. Y esta acción es catalizada por una enzima que se conoce como la ferroquelatasa, que si recuerdan, esta enzima implicada en la patogenia de la anemia sideroblástica. La gente que tiene mutado esto tiene anemia sideroblástica y de manera adquirida es inhibida por el alcohol y por el plomo. Muy bien. Y una vez que ha ocurrido este proceso, pues la protoporfirina del tipo 9 se convierte en un grupo E. ¿Listo? Y con eso habríamos convertido nuestro E. Muy bien, esto es lo que ocurre en la vía de la síntesis. Para degradarlo, ¿se acuerdan en qué le pasa? Su vía de degradación. ¿Qué compuestos aparecen? La bilirrubina. Claro, ¿dónde sale la bilirrubina y cols? De la degradación de este grupo. Estos juegan en la síntesis, otros juegan en su metabolismo. Eso cuando no vamos integrando y conectando cosas. Es importante tener esos temas claros para entender muchas enfermedades vinculadas a esto. Ya. Si es que en algún punto no leyeron bien mi letra, pues aquí también está anotado, por cierto. Bueno, ahora ya no. Ahora sí. Ok. Vamos a anotar sus enzimas. Las más importantes son estas dos. La limitante es esta, la sintetasa. Esta es la crucial. Si esto no funciona, todo el resto de la cadena es inactiva. La segunda de importancia es esta, porque aquí es donde juegan metabolitos y juegan factores hereditarios. Todas las demás son importantes, pero llegan a ser un tanto más accesorias si van a entender. Por este lado jugaría la ALA deshidratasa. Para convertir esto en esto, aparece la porfopirinógeno. Deshidratasa, ¿no? Perdón, la desaminasa.
Esta vía, como les digo, es bastante accesoria, no es muy representativa, ni siquiera la vamos a describir. La que nos interesa es esta. Cuando el hidroximetildilanio se convierte en puro porfirinógeno tipo 3, aparece otra enzima, la puro porfirinógeno 3 cosindetasa. Muy bien. Para convertir esto en esto, aparece otra enzima, en este caso la coproporfirinógeno oxidasa. Muy bien. Para el siguiente paso, aparece nuevamente una oxidasa, en este caso la coproporfirinógeno oxidasa. Y finalmente tendríamos a la mediación de una nueva oxidasa, en este caso el protoporfirinógeno de tipo oxidasa. Bien, muy bien. Como les digo, las más importantes son estas dos, la primera y la última. Se ven aquí memorizar la primera y la última. Bien. Normalmente esto pasa en nuestro organismo, esto pasa en las células de la médula ósea, pasa en las células hepáticas y demás. ¿Ya? Cuando este proceso se altera, vamos a tener un conjunto de enfermedades que se conocen como enfermedades por depósito de las porfirinas. Y estas enfermedades pueden ser de dos tipos. Tenemos enfermedades adquiridas y enfermedades hereditarias. Bien. Las adquiridas son las más frecuentes, pero son las más interesantes. ¿Por qué? Porque son las que menos manifestación clínica te dan. Generalmente estas están vinculadas a hepatopatía crónica. Y si les digo causas para un hepatópata crónico, ¿qué enfermedades piensan? Causas de cirrosis. Bueno, causas virales. ¿Cuál era el principal virus que producía falla hepática crónica? Hepatitis. Hepatitis CBAD. Vamos adivinando. Claro, la hepatitis C. Claro, la C. Esto está vinculado al virus de la hepatitis C. ¿Ya? Todos de hepatitis B. ¿Ya? Fuera de eso, ¿qué más tendríamos? Consumo excesivo de estrógenos. En general, el consumo excesivo de anabolizantes. Recuerden que son fármacos que se metabolizan en el hígado. Fenómenos de metabolismo, fase 1 y fase 2, a nivel de parénquima hepático. Ya, ¿qué más? Los cuadros metabólicos. Los cuadros metabólicos que produzcan falla hepática crónica. Ya, no son los más llamativos. Los que nos interesan son estos, porque son los más raros, pero son los más clínicamente expresivos, los que te dan mucha más clínica. Estos cuadros se conocen como las porfirias. Las porfirias son trastornos de las porfirinas vinculadas a una causa genética. Generalmente estas enfermedades son de tipo autosómico dominante, ¿ya? Salvo algunas que tienen un patrón autosómico recesivo, que son 3, que las vamos a describir más adelante. Ya. Cuando tienes alguna alteración de cualquiera de estas vías, vas a tender a acumular metabolitos, ¿ya? Y el depósito de los metabolitos es peligroso por una razón. Resulta que todos estos son ricos en carbono, como hemos visto, dependen mucho de aminoácidos. Tienden a tener una gran cantidad de carbonos y una gran cantidad de dobles enlaces entre ellos, ¿ya? Cuando tienes estos compuestos, tienden a depositarse cuando no pueden metabolizarse de manera adecuada. Y como se depositan, se van a producir distintas manifestaciones clínicas que pueden agruparse en 3 grandes grupos: clínica cutánea, clínica neurológica y clínica abdominal, clínica visceral. Ya. ¿Qué es lo que pasa en la clínica cutánea? Pues como tú estás acumulando porfirinas, estas porfirinas se depositan en la piel. Primero se depositan, están en la sangre. Y si se acuerdan, la sangre está en las capas de la dermis, ¿no? Entonces primero se depositan en la dermis, de la dermis pasan a la unión dermoepidérmica y de la unión dermoepidérmica pasan a la epidermis. ¿Ya? ¿Por qué son peligrosos?
Porque estos compuestos, como tienen dobles enlaces, son muy fotosensibilizantes. Hacen que la persona se vuelva muy sensible a la radiación solar. Y esto va a producir la gran marca clínica cutánea de la porfiria. Generalmente las porfirias se detectan por esto, por fotosensibilidad. Gente que antes no tenía ningún problema, o han nacido y han empezado así. Salen al sol, caminan, se tratan de broncear y empiezan a tener dolor, ardor, picazón, empiezan a tener ampollas, vesículas, etc., ¿no? En respuesta al sol. Muy bien. La fotosensibilidad se va a acompañar de dos tipos de lesiones cutáneas. Puedes tener ampollas y puedes tener edema. Edema cutáneo. ¿Ya? Muy bien, las ampollas pues se explican por el mecanismo inflamatorio, ¿no? Tienes depósitos de estos compuestos de dobles enlaces, por lo tanto te fotosensibilizas y te fotosensibiliza, se activan ciertas cascadas inflamatorias, aumenta la extravasación de líquidos, eso te produce edema, y el edema te va a producir la formación de una ampolla. ¿Ya? Características de estas ampollas, son ampollas lábiles, poco tensas, tienden a producir dolor de una intensidad leve a moderada, no son muy manifiestas. ¿Ya? En cambio, en las lesiones por edema, lo que pasa es que los compuestos son tan pesados, tienen tal cantidad de dobles enlaces que no pasan a la piel, se acumulan aquí en los vasos. Y como se acumulan en los vasos, van a inducir respuestas vasculares. Este fenómeno se va a caracterizar por tener pocas ampollas, pocas lesiones cutáneas, pero sí tiene mucho dolor. Es una lesión tan dolorosa que muchas veces lleva a que la persona retire parte de la piel lesionada, como un intento de paliar el dolor. Ya, eso lo vamos a ver con algunos topics más adelante. Ya, vamos con lo siguiente. Clínica neurológica. Como hemos visto, estos compuestos también se van a depositar. En este caso, ¿dónde? En las neuronas. ¿Ya? Se cree que el metabolismo implicado en esto es de dos tipos. Mecanismo de toxicidad directa, en el cual estaría implicado la vía del ácido aminolebulínico y la vía de los porfobilinógenos, y un mecanismo de toxicidad indirecta, secundario al depósito. Como estas cosas se depositan y no son normales, se cree que también estimulan una respuesta inflamatoria. Lo que va a producir en términos clínicos son tres tipos de alteraciones. Alteraciones del sistema nervioso central, del sistema nervioso autónomo y del sistema nervioso periférico. ¿Ya? Al nivel del sistema nervioso central, ¿qué es lo que vas a tener? Lo más habitual es tener fenómenos de psicosis. Psicosis más fotosensibilidad, casi seguro que es una porfiria, ¿no? Y esto es raro de ver, pero es muy frecuente preguntar. La gente que hace grandes exámenes porque son cuadros muy fisiopatológicos. Te producen psicosis. Y dentro de esta psicosis, pues, tienes que tener miles de reacciones. Empiezas a mirar cosas, actúas de manera involuntaria, etc. Es lo más habitual. Top 2 tendrías fenómenos de convulsiones. Pero bueno, son bastante frecuentes. Aquí lo vamos a ver es tener psicosis. Ya, depósito del sistema nervioso autónomo. Aquí vas a tener un fenómeno de lesión por estos mismos mecanismos a nivel de la célula de Schwann. Y si se lesiona la célula de Schwann, tienes a tener alteraciones en la mielinización de las fibras periféricas, lo cual te condiciona un fenómeno de neuropatía periférica. Esta neuropatía periférica suele ser a predominio motor. Vas a tener alguna paresia, alguna plejías no, pero generalmente pareces, como pareces, en algún miembro de manera aislada y demás. Ya, pero esto es periférico. Y finalmente, dentro del sistema nervioso autónomo, pues vas a tener alteraciones viscerales. Las viscerales clásicamente se manifiestan por dolor abdominal. Un dolor abdominal que está descrito como de tipo cólico, de mucha intensidad, secundario a la exposición a un desencadenante. Ahorita vamos a hablar de los desencadenantes. Ya. Poco más. Lo visceral también está muy vinculado con esto. Dolor abdominal es su principal manifestación. Bien. Ahora, para que esto ocurra, en general necesitas de algo que estimule estas vías, ¿no? Que estimule la producción de las porfirinas. Ese algo suele ser un desencadenante. Y desencadenantes para estas cosas hay miles. ¿Ya? Y los más importantes llegan a ser fenómenos de dieta. Aquí tendrías las dietas ricas en proteínas, las dietas pobres en carbohidratos y el ayuno,
que si eres una persona que tiene esto, tiende a desencadenar una crisis. Segundo factor, la exposición a ciertos compuestos que se metabolizan en el hígado, y aquí juegan fármacos y juegan estrógenos. Bueno, si hablamos de estrógenos en una mujer, ¿en qué parte del ciclo menstrual nos pararíamos? ¿Qué parte del ciclo va? Pues relativas del ciclo endometrial, ¿no? ¿Cuáles eran las fases del ciclo endometrial? Fase folicular y fase luteal. Bien. Aquí sobre todo hablamos de periodos próximos al término de la fase luteal. Clásicamente la menstruación. Periodos perimenstruales. Ok. ¿Qué más? También juega la exposición a ciertos factores de estrés. Aquí juega el estrés psicógeno. Y muchas otras causas más. Hay N que pueden desencadenar este cuadro. Muy bien. Ahora bien, hay varios tipos de porfirias. En general, su manifestación clínica y su diagnóstico van a depender del tipo de porfirina alterada. Como regla general, teníamos algunos conceptos que también están anotados en el CICI. El primero, que hay algunas que tienen un metabolismo hepático y otras que tienen una excreción enteramente renal. Cuanto más arriba estés en la cadena, más probable que tengas una excreción 100% renal. ¿Quiénes suelen jugar en esta categoría? Ácido aminolebulínico, porfovirinógeno, hidroximetilmidato. En cambio, cuanto más abajo estés, puede que necesites de un metabolismo hepático o que finalmente tengas 100% metabolismo hepático. Aquí suele jugar el uroporfirinógeno, el copoporfirinógeno, la porforinógeno y demás. Muy bien. Segundo principio. No es lo mismo tener un depósito de uroporfirinógeno que coproporfirinógeno. El uroporfirinógeno tiende a producir mucho depósito y por ende mucha clínica cutánea. En cambio, el coproporfirinógeno tiende a tener depósito en vísceras y por ende te tiende a producir mucha clínica visceral y mucha lesión hepática. No son todos, pero dentro de lo visceral también jugaría la hepatomegalia. De hecho, la hepatomegalia, en algunos casos asociado a esplenomegalia. Muy bien. Dicho eso, podemos empezar a anotar algunos nombres, ¿no? Porque aquí aparecen varias enfermedades, cada una de ellas está vinculada a una alteración en concreto. Vamos a comenzar con la primera. Cuando está alterada el ácido aminolebulínico sintetasa, pues vas a tener una enfermedad que se conoce como alteración de la ácido aminolebulínico sintetasa. Nada más, no tiene mucha novedad. Falta de enzima. Esto es lo que está detrás del mecanismo de la anemia sideroblástica. Pero vamos a ver cuando lleguemos a tema de anemias. Ya, ¿qué pasa si es que tienes alterada a la deshidratasa? Pues que aquí vas a tener una enfermedad que es bien interesante. Se conoce como la porfiria aguda intermitente. La porfiria aguda intermitente. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes alterado el uroporfirinógeno de tipo 3 cosintetasa? Pues aquí aparece la porfiria eritropoyética de Gunther se escribe. La porfiria de Gunther, la porfiria de Gunther. Aquí me estaba anotar un nombre más. Cuando está alterada la sintetasa, también se le puede conocer como porfiria de 2 o plumboporfiria. Bueno, los dos nombres nos dicen lo mismo, ¿no? Su causa es la intoxicación por plomo. La plumboporfiria de 2, la famosa porfiria de 2. La coproporfirinógeno oxidasa. Cuando tienes alterado esto, vas a tener otra variedad que se conoce como la coproporfiria. La coproporfiria. Muy bien. Cuando tienes alterada esta, vas a tener una porfiria variegata.
variegata. Variegata. Viene de variada. Y cuando está alterada la ferroquelatasa, vas a tener a la. Cuando está alterada la protoporfirina oxidasa, vas a tener a la porfiria eritropoyética, eritroblástica. Ya, muy bien. Ten en cuenta que son varios tipos de porfirias, no tienes un solo tipo de porfiria, son varios. Y cada uno de ellos va a tener su propia orientación clínica. ¿Ya? En general, desde el punto de vista clínico, las porfirias se dividen en tres tipos, se clasifican en tres. Las porfirias cutáneas, las porfirias viscerales y las porfirias mixtas. Bien. ¿Por qué creen que se llaman cutáneas? Porque aquí lo que predomina es la clínica cutánea, ¿no? Y aquí vas a tener tres tipos de porfirias. La porfiria cutánea tarda. Tarda viene de tardío, ¿no? En latín. Pero se llama tarda, no se llama tardío. Porfiria cutánea tarda. Juega la porfiria de Ganter. Y juega la eritropoyética, eritroblástica. Muy bien. Dentro de las viscerales, el ejemplo paradigmático es la porfiria aguda intermitente. ¿Ya? Y dentro de las mixtas tenemos a la coproporfiria y la porfiria variegata. Muy bien, vamos a desglosar estas enfermedades y tal vez más que representarlas con una imagen, vamos a representar con algunas. Bueno, aquí están todas, las vamos a dar con cada completo, la palla, etc. Entonces que al final quisieran comparar con una. Muy bien. Bueno, dentro de la clínica que se producen las porfirias, vamos a empezar hablando de las cutáneas, ¿no? Las porfirias cutáneas, que son estas, se van a caracterizar por la clínica cutánea. ¿Y qué habíamos dicho que aparece en la clínica cutánea? Fotosensibilidad, ampollas y reacciones de edema, ¿no? Es clásica la presencia de ampollas en el dorso de las manos, como pueden observar aquí. De hecho, es muy raro tener ampollas en el dorso, ¿no? Cuando la gente se quema o sufre un trauma, ¿dónde tiene la ampolla? En la palma. Generalmente lo que se afecta es la cara palmar, la cara dorsal no. Tener alguna lesión aquí es sinónimo de fotosensibilidad. Y esto suele presentarse en forma de ampollas de distinto tamaño y con un dolor entre moderado y severo, ¿ya? Siempre asociado a la exposición solar. Muy bien, ¿qué otra respuesta más tendrías a desarrollar? El cuerpo trata de defenderse, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de la producción de una mayor cantidad de pelo, ¿no? Esto se conoce como hipertricosis malar, ¿no? Se cuenta la gran cantidad de pelito que tiene a nivel de la región del cigomático, ¿no? Este es un intento de la piel de producir algo que le proteja de la radiación solar, ¿ya? Muy bien, aquí tendríamos ampollas, ampollas, edema, sensibilidad, respuestas de defensa. Dentro de la defensa aparece la hipertricosis malar. Hipertricosis. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre hipertricosis e erismerismo? Nos vamos a hacer. No son sinónimos. Okay. Hipertricosis es esto, y hirsutismo son, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La hipertricosis aparece en zonas que normalmente contienen folículos pilosos. El hirsutismo no, en zonas que solamente en respuesta a factores hormonales expresarían una mayor cantidad de vello. Muy bien. Listo. Eso lo estamos observando acá. ¿Qué otra respuesta más aparece? Aparece esto, ¿no? Esto se conoce como la eritrodoncia. La eritrodoncia es la presencia de encías rojizas, encías que tienden al sangrado. Y es lo mismo, esta es una manifestación de fotosensibilidad. Muy bien. Esto lógicamente puede asociarse a que de algunos dientes y demás.
una clínica bastante desagradable. En general, estas tres son los ejemplos paradigmáticos de porfirias cutáneas. Vamos a dar algunas cualidades de ellas, sobre todo de esta, de la porfiria cutánea tarda. ¿Por qué? Porque esta es la porfiria más frecuente. ¿Por qué es la más frecuente? Porque hasta un 80% de sus casos son adquiridos. Y dentro de los adquiridos, ¿quién juega? Lo que hemos contado aquí, el hepatopata crónica. Aquí es donde juega virus de la hepatitis C, hepatitis B, cirrosis, estrógenos, metabólicos, etc. Esto es clásico de personas, varones de media 40, 60 años, que empiezan con la clínica de una manera tardía. Por eso se conoce como porfiria cutánea tarda. Muy bien, estas en cambio son hereditarias. Y como son hereditarias, ¿cuál será el perfil del paciente al cual afecta? Un niño, generalmente debajo de los 10 años de edad, que va a presentar la misma clínica cutánea. La porfiria de Gunther es una enfermedad muy destructiva, porque esta justamente es la que cursa con esto, con reacciones de edema, depósito de porfirinas de alto peso molecular, produce mucho dolor y tendencia a la automutilación. Automutilación inducida por el sol también, ¿no? Fíjense la foto de esto, ¿no? Esta es una porfiria de Gunther. Es lo que hace el sol, ¿no? Esto está solamente por el sol. Dense cuenta el grado de alteración que tiene, ¿no? El grado de respuesta cutánea. Y es justamente por el grado de hipersensibilidad. La porfiria de Gunther es un trastorno en extremo raro. Este es autosómico recesivo. Tenerlo es muy frecuente por tener prácticamente una cuasi sentencia para tener deformidad. ¿Qué más presenta la porfiria de Gunther? Presenta esplenomegalia, es una gran marca clínica que tiene. ¿Ya? Presenta orinas rojizas, que también es una marca, y tendencia a las alteraciones de la simetría cutánea. Como son personas que tienden a tener esto, cuando les da el sol, ¿qué creen que hacen? Les duele cuando les da el sol, pues que se ocultan, no salen durante el día. Y tienden a salir solamente de noche, porque si no se desfiguran, comienzan a quemarse, irritarse, no les suena de algo. Claro, se cree que el vampiro en realidad tenía esto, tenía la porfiria de Gunther. Se cree que es la explicación del origen de la leyenda del vampiro, ¿no? Bueno, otro animal mitológico también se explica con esto, no lo hemos visto. Y que también sale de noche porque no le gusta la luz. Claro, el hombre lobo, ¿no? Se cree que el hombre lobo también tenía una forma de porfiria cutánea, ¿no? Son enfermedades bastante raras, pero que están muy originales ese tipo de fenómenos biológicos. Aquí hay tratamiento de transfusiones y confirmación. Claro, si está fallando esto, pues podemos hacer transfusiones. Ya. Vamos con la otra, ¿no? La otra corresponde a las porfirias. La eritropoietica y eritroblástica es un intermedio, no es una forma ni tan severa ni tan leve. También afecta a gente joven y demás. Vamos con las viscerales. Esto es bien interesante, la porfiria aguda intermitente. La porfiria aguda intermitente va a cruzar con estas tres alteraciones: cutáneas, neurológicas, viscerales, en respuesta a un desencadenante. Se cree que esta es una enfermedad que afectaba a ciertos personajes de la historia, ¿no? Por ejemplo, más representativo de Inglaterra. ¿Se acuerdan que se casó con Ana Boleyna? Era un señor que tenía esposas cada año. Y el problema era que las que terminaba las decapitaban. Pero, ¿quién era? Era chico, ¿no? Él tenía porfiria aguda intermitente. Se cree que justamente su decisión de hacer decapitar a la gente salía en el momento de una crisis de porfiria aguda intermitente. Como les digo, aquí lo que predomina es la psicosis, ¿no? Y durante la psicosis empezaba a ordenar córtenle la cabeza a maten a tales y demás, y terminaba divorciándose, así se infectaron personas, etc. Y también por la clínica de dolor abdominal, que era muy prominente en esa persona. Muy bien. Para el diagnóstico de esto, se necesita de... Vamos a hablar del diagnóstico. Pero parece un compuesto que es bastante conocido, sobre todo por teoría. No creo que lo hayan visto, pero por teoría nos suena, ¿no? El reactivo de Ehrlich. Esto solamente se utiliza para diagnosticar esta enfermedad. Pero bueno. Y las mismas van a tener las dos, ¿no? Van a tener clínica cutánea y clínica visceral. Son un intermedio entre ambas. No
no suelen tener un claro predominio de alguna de las formas, por eso se consideran formas mixtas. Ya. La palabra porfiria viene del latín porfirus. Porfirus quiere decir violeta. Esto se diagnostica estudiando la orina. La orina de estos pacientes suele ser clásicamente de un color violeta, sobre todo en respuesta a estímulos luminosos, a estímulos de exposición solar. Y justamente en esa pieza de orina, en esa muestra de orina, es donde se coloca el reactivo de Ehrlich, ¿no? Si es que se tiñe con esto, súper, diagnóstico realizado. Si es que no, pues reconsideras diagnóstico, ¿no? Pero el reactivo de Ehrlich tampoco es muy fiable, puede darte algún falso negativo. Ya, ¿y cuál es el tratamiento en general de esto? Bueno, se trata con dos cosas. Lo primero, para tratar la crisis, ¿no? Tratar las crisis es importante aquí, en la porfiria aguda intermitente. Para las crisis se utiliza algo que actúe como quedante de estos compuestos, que secuestre estos compuestos. Ese algo se conoce como la hemadina. ¿Ya? Y esto lo que hace es secuestrar las porfirinas para que no se depositen. Si no se depositan, disminuye la severidad del cuadro. Por otro lado, como terapia de mantenimiento, tendríamos una serie de alternativas válidas. Voy a hablar de lo general, que son unas alteraciones cutáneas. Bueno, ¿aquí qué se utiliza? Lo primero, ¿no? Si eres fotosensible, pues hay que poner protector solar. Y tener un protector solar es crítico, es de importancia mayúscula. Y junto con la protección solar se puede utilizar un fármaco que justamente disminuye la fotosensibilidad. ¿Se acuerdan cuál es? Se utiliza para tratar una autoinmune que también cruza con fotosensibilidad, ¿no? El lupus. ¿De qué fármaco estamos hablando? ¿Qué se maneja el lupus? Bueno, no es para todos. Con cloroquina. La cloroquina. ¿Se acuerdan para qué sirve la cloroquina? ¿Qué es eso? ¿Para qué se usa? ¿Para qué pasa? Enteroides ventriculares, asquerotomicoides, estrombosis ventriculares, espíritus purísimos en pepas. Para la enfermedad por el Plasmodium falciparum, para la malaria. Recuerden que son antimaláricos, ¿no? La cloroquina, la hidroxicloroquina, la primaquina, etc. ¿Para qué se usaba la cloroquina? ¿Para la fiebre terciana o para la fiebre cuartana? No llega a decir, para eso está en el Pereira. Bueno, ¿qué le pasa a eso? La cloroquina también es un inmunosupresor, en ese caso. También se lo utiliza en el lupus. No solamente es antimalárico, sino también es un muy buen inmunosupresor. Solamente se lo maneja en el lupus. Y te permite ahorrar corticoides, porque tampoco es bueno darle corticoides a la gente por año. Saben que tienen mucha reacción adversa. Y en general, cuanto menos corticoides des, mejor. Eso aplica para cualquier enfermedad reumatológica. Ya, aquí también utilizas cloroquina. Y la tercera ya depende. Si tienes un cáncer, pues se te hace una esplenectomía, te quitan el vaso. Si tienes una cutánea atada, pues se trata de controlar las crisis y demás. El tercer pilar del tratamiento va a depender de la etiología. Ya, muy bien. ¿Y sobrevives? Sí, sobrevives, ¿no? Qué bien. Bueno, puedes sobrevivir mientras controles adecuadamente el depósito de las sustancias. Ya, listo. Existe uno de las porfirias, ¿no? Es un mundo bastante interesante. Bastante. Muy bien. Vamos a repasar oligoelementos básicamente. Vamos a repasar su fisiología, después las alteraciones sintomáticas asociadas y un poco más. Vamos a hablar del cobre. ¿Para qué sirve el cobre? Primero, valores normales del cobre en sangre. ¿Cómo se llama el cobre en sangre? Cobre. ¿Cómo se abrevia cobre? CO es cobre. Exacto, viene del latín.
cupremia, así se llama, la cupremia. La cupremia normal es de 30 a 50. Ya, resulta que el cobre es importante para la síntesis de distintas enzimas. ¿Se acuerdan qué enzimas dependen del cobre? Vamos a empezar a mencionarlas. Monoaminoxilasa, función. La MAO. Y les debe sonar también los inhibidores de la MAO, no son antidepresivos. Los antidepresivos tricíclicos ponen ahí. Inhibidores de la MAO y MAOs. Metabolismo de las catecolaminas. Segundo principio. Tirosinasa, función. Síntesis de melanina. Convierten tirosina en dopa y dopa en melanina. Lisilhidroxilasa. Síntesis del colágeno, ¿no? Hidroxilación de la lisina para crear hidroxilisina, que si recuerdan es el primer aminoácido del triplet de aminoácidos que forman la molécula de colágeno. Muy bien, ¿qué más? Tenemos algunas descarboxilasas, ¿no? Que participan de la síntesis de las fibras del cabello, de las fibras del pelo. Ya. Bueno, hay algunas enzimas. Su fisiología es bastante sencilla. El cobre lo produce el cuerpo, ¿sí o no? ¿Hay bien endógena? Sí. Estamos en se obtiene de la dieta. Ya, se obtiene de la dieta. El cobre en la dieta, donde siempre no llega al estómago libera ácido, se degradan los compuestos, llega al duodeno, las enzimas pancreáticas, etc. Todo un show. Resulta que el cobre llega hasta el duodeno. En el duodeno se va a encontrar con el enterocito. Y el enterocito tiene un canal. Ese canal se conoce como CTR1, ¿ya? El receptor transportador del cobre. Muy bien. El CTR1 lo que hace es transportar cobre al interior del citoplasma y del citoplasma hacia la sangre. ¿Se acuerdan cuál es la proteína que transporta cobre en la sangre? La ceruloplasmina. Claro, la ceruloplasmina. Y la ceruloplasmina lo va a llevar hasta el hepatocito. Muy bien. En el hepatocito, el hepatocito va a tener dos posibles destinos para el cobre. La primera es una vía de excreción. ¿Cómo puede excretar el cobre? Hacia la bilis. La vía de excreción normal del cobre, porque el cobre no se filtra. Y segunda vía es la de colocar ese cobre en distintas enzimas o en distintos transportadores. Para poder cumplir con esa función necesita de un canal que es vital, la vía ATP7B, el canal ATP7B. ¿Se acuerdan cuál era el otro nombre de este canal? La ATPasa de Wilson. ¿Por qué? No, de verdad se llama ATPasa de Wilson. Porque está alterada en la enfermedad de Wilson. Claro. En la degeneración hepatolenticular. Si se acuerdan, de torno a qué giraba la enfermedad de Wilson. A problemas del cobre. El problema es el cobre, ¿no? Esta es la famosa enzima que se altera en la enfermedad de Wilson. Muy bien. Esta enzima lo que hace es colocar el cobre en la apoceruloplasmina, de ese modo queda ceruloplasmina que se libera hacia el torrente sanguíneo. Ya. Muy bien. ¿Cómo se explora el cobre? El cobre se explora en tres grandes componentes, ¿no? ¿Se puede explicar en sangre? Sí, ¿no? La cupremia. ¿Se puede medir en orina? Sí, ¿no? La cupruria. Y puedes medir a la ceruloplasmina, que es un medidor indirecto de la cantidad de cobre que tienes. Bien. Pasamos a los síndromes. Hay tres grandes síndromes implicados aquí. El primero, el síndrome por déficit de cobre. ¿Por qué podrías tener déficit de cobre? Pues la causa más habitual es porque no aportas el cobre suficiente en la dieta. Ya tienes una dieta insuficiente. Aquí también meteríamos a algunos trastornos malabsortivos, ¿no? Alteraciones a nivel del duodeno y demás. Ya, si te falta cobre, ¿qué es lo que vas a tener clínicamente? Pues una disminución de las enzimas que dependían del cobre. Y si se acuerdan, hay dos grandes tipos de enzimas que dependen del cobre. Aquellas que están vinculadas con el colágeno y proteínas de la piel y del cabello. Por lo tanto, vas a tener como clínica debilidad, fragilidad capilar, alteraciones en la superficie cutánea, fragilidad cutánea y demás. Entonces, han debido ver que muchos suplementos para la piel tienen cobre.
porque está vinculado a enzimas que son necesarias para producir un buen cabello y una buena piel. Por otro lado, vas a tener fenómenos de hipopigmentación. ¿Por qué? Porque se altera la tirosinasa. Y sin tirosinasa, pues no vas a poder producir melanina. Por lo tanto, disminuye el tono de piel. Eso te hace más vulnerable al cáncer de piel. Ya. No es muy interesante. El que sí nos interesa es esto, la sobrecarga de cobre. La sobrecarga de cobre puede tener dos posibles etiologías. Tenemos por un lado la colestasis y por otro lado a la enfermedad de Wilson. Muy bien, empezamos con colestasis. Recordamos que, ¿qué es colestasis? ¿Cómo es que es colestasis? Ya estamos en la semana 11, estamos a 8 semanas del final, el capítulo 5. Todo el semestre, 50 preguntas. Va a venir desde las bases de la colestasis, terminando en la vía de síntesis del agua, pasando por todas las enfermedades del mundo. ¿Qué es colestasis? El síndrome de detención del flujo biliar. ¿Qué es lo que pasa si no puedes impulsar tu bilis? Pues que el cobre que se excreta por la bilis se acumula. Y si se acumula, ¿hacia dónde va a pasar? Hacia la ceruloplasmina y de aquí hacia la sangre. Eso va a hacer que el cobre se distribuya por todo el cuerpo, ¿ya? Y que te produzca dos tipos de manifestaciones clínicas. Por un lado, lesión hepática, que en este caso se presenta como hepatomegalia. Y por otro lado, mucho cobre en un tejido, clásicamente en la membrana del DSM. ¿Se acuerdan dónde estaba la membrana del DSM? Vamos ahí. Capas de la córnea. La membrana del DSM es la capa número 4 de la córnea. ¿Ya? Se deposita en la córnea. ¿Y cuál era el signo cuando depositas cobre en la córnea? Que tu córnea se vuelve verde. ¿Qué se llamaba eso? Ojos bonitos, no. Bueno. Por este lado. Aquí está. Belleza. Esto no es normal. Esto no debería verse. ¿Qué se llama eso? El famoso anillo de Kayser-Fleischer. ¿Se acuerdan? Inspección, ¿no? Inspección del globo ocular. No, bueno. Hay que ver, pues acá está en el lado. El anillo de Kayser-Fleischer. Entonces, el anillo de Kayser-Fleischer se puede presentar en cualquier síndrome colestásico, sí. Esto no es exclusivo de la enfermedad de Wilson, y lo estamos demostrando aquí. Si tienes algún síndrome colestásico, puedes tener anillo de Kayser-Fleischer. Es un dato interesante, ¿no? Generalmente pensamos que esto es sinónimo de esto, no necesariamente. Es su causa más frecuente, pero no necesariamente se presenta ahí. Ya, la segunda es Wilson. Pases de Wilson. Pero, ¿qué tipo de herencia tiene? Ya, tiene un patrón de herencia autosómico dominante. Cromosoma alterado. Cromosoma 11. Alteraciones en cromosoma 11. ¿Qué es lo que codifica ese cromosoma? La ATP7B. Enzima crítica para la síntesis de ceruloplasmina, ¿no? Si es que no puedes sintetizar ceruloplasmina, pues todo tu cobre, ¿dónde se va a acumular? En el hepatocito. Y si se acumula en el hepatocito, te va a producir hepatomegalia. Y este sí te va a producir a largo plazo cirrosis. De hecho, si se acuerdan, una de las enfermedades que produce cirrosis de causa metabólica es esta, el Wilson. ¿Se acuerdan cuáles son las otras dos? Ahorita con 3 soluciones, metemos una falsa ahí. ¿Cuál de las siguientes no es causa de cirrosis metabólica? ¿Qué están estudiando? Wilson, hemocromatosis hereditaria, déficit de alfa-1-antitrypsina. Son las 3 grandes entidades que producen cirrosis de causa metabólica. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estas sí terminan en cirrosis. ¿Ya? ¿Qué más? Resulta que el cobre pasa a la sangre. Y como pasa a la sangre,
se va a depositar en muchos tejidos. ¿Vas a volver a tener crisis Fleischer? Sí, estamos de acuerdo. Pero, ¿qué más vas a tener? Depósito en otros tejidos, ¿no? ¿Se acuerdan dónde más se deposita? Por eso se llama degeneración hepatolenticular. Es el nombre de la enfermedad. Hepato, porque hay falla hepática. Lenticular. La córnea, el cristalino, el morbito. No, nada que ver. Lenticular viene de los ganglios basales. Vas a tener lesión neurológica. ¿Qué tipo de lesión neurológica que producía? Ahora vamos a psiquiatría. Causa más frecuente de psicosis de causa orgánica. En psiquiatría han debido ver, ¿no? Que la gran pregunta del psiquiatra siempre es esa, ¿no? ¿Tiene causa orgánica o no tiene causa orgánica? Porque si tiene causa orgánica lo maneja cualquier otra especialidad. Si no tiene causa orgánica lo tiene que manejar él. Te produce cuadros de psicosis. Y si además le sumamos que es hereditaria, se presenta en gente joven, pues el perfil clásico del paciente con esto es una persona joven, generalmente un varón, con clínica neurológica, sobre todo psicosis, aunque también podrías tener alteraciones motoras. ¿Se acuerdan qué producía la parte motora? Nos vamos a hablar de todos. Producía temblores y producía espasticidad. ¿Ya? Muy bien, con clínica motora. Varón joven, psicosis, clínica motora, anillo de Kaiser-Fleischer y cualquier dato de alteración en un perfil hepático, muy probablemente es una enfermedad de Wilson. Muy probablemente, de hecho casi seguro, porque cumples con los grandes criterios clínicos que tiene la enfermedad. Ya. Y el último que nos falta es la alteración en la distribución del cobre. ¿Ya? Si tienes una alteración en la distribución de este metal, pues vas a tener simplemente un déficit en el aporte del metabolito hacia distintas enzimas, sobre todo enzimas encargadas de la síntesis de colágeno y demás. Vamos a tener la misma clínica cutánea con fragilidad que habíamos escrito anteriormente. Ya. Muy bien, ahora es 86. Ya. ¿Qué vamos para nosotros? No, para hierro no vamos a llegar, el hierro es bastante extenso. Ya, vamos a hablar con esto. El zinc igual, lo voy a dejar porque el zinc es interesante. No debió ver que el zinc actualmente se utiliza para muchas cosas. Se usaba mucho en el COVID, se usa en el contexto de síndromes diarreicos y es porque tiene una amplia aplicación fuera de la habitual en la parte de las vitaminas. Ya, vamos a hablar de estos tres. Yodo, ¿para qué servía el yodo? Bueno, ¿para qué sirve? Eso se mide con mis síntesis de ok, participa de la síntesis de hormona tiroidea, por eso la sal tiene que estar iodada, sobre todo en este lado. Generalmente la gente que vive cerca de la costa, pues, tiene acceso al yodo que normalmente está en el mar. Si es que vives en lugares alejados de lo mismo, necesitas suplementarte con sal que sea rica en yodo. Importante recomendar sal iodada. Si el paciente es hipertenso, igual se le da sal iodada. Que debe de hipotiroidismo. Claro, se le da. De hecho, la restricción de sal no es una medida muy útil en la parte de control de enfermedades. Es más importante dejar el tabaco y bajar el peso. Eso lo vamos a ver cuando digamos hipertensión y añadido 4. Ya. Por lo tanto, su deficiencia por exceso, ¿qué te va a producir? Trastornos de las hormonas tiroideas. Te va a producir o bien un cuadro por hipotiroidismo o de manera bastante rápida hipertiroidismo. Vamos a ver cuál es tener hipotiroidismo. ¿Qué más? Pero, ¿se acuerdan? ¿Qué más tiene el estado del índice de yodo? Además de hipotiroidismo. ¿Qué te pasa si no tienes yodo? El bocio es una manifestación clásica del déficit de yodo. Ya, los estados de déficit de yodo. Muy bien, el flúor. ¿A qué sirve el flúor? A los dientes, decía, ¿por qué? Estoy de acuerdo, ¿por qué? ¿Quién está en la? No. Ya, muy bien. ¿Se acuerdan cuáles son las capas de los dientes? Pregunta 44. ¿Cuál de las siguientes no es una capa de
Ya, tiene las capitas, ¿no? Tiene un esmalte, una dentina y abajo un cemento. Bueno, el esmalte no se regenera, ¿no? Si lo pierdes, pues lo perdiste para siempre. El flúor lo que hace es actuar como una película que regenera, en cierto modo, trata de simular el esmalte, ¿ya? A fin de que no quede la dentina expuesta. Ya, esto viene generalmente, en algunos países vienen en agua y en otros vienen los detríticos. ¿Qué alteración vas a tener? El exceso. ¿Por qué creen? Bueno, es exceso. ¿Por qué creen que el flúor se puede adherir a un tejido calcificado como el hierro? Porque puede competir con el calcio. Si tienes un exceso de flúor, ¿qué clínica vas a tener? Clínica por excesiva competición con el calcio, ¿ya? Ahí aparece una enfermedad que se conoce como la fluorosis. En la fluorosis tienes una tendencia a la hipomineralización ósea y una tendencia a la osteoporosis. Porque tu hueso, en vez de guardar calcio, está guardando flúor. Y el flúor no es ni de cerca igual de resistente que el calcio. Muy bien, es la más llamativa. Finalmente el selenio, otro típico de los compuestos de vitaminas, ¿no? ¿Para qué servía el selenio? ¿Para qué sirve? Bien, para la síntesis de enzimas implicadas en la vía del colágeno. El selenio es importante para la síntesis de estas proteínas que se encuentran en la piel y en el pelo. En el selenio vas a tener dos tipos de manifestaciones, deficiencias y excesos. Las deficiencias generalmente se manifiestan por alteraciones cutáneas y por alteraciones hematológicas, y el exceso se manifiesta por alteración hematológica también. Generalmente aquí juegan algunos tipos de anemias. Muy bien, y con eso lo vamos a dejar ahí. Ya bien terminamos con el hierro y ya empezamos entramos en cortina. Se le deja informar muy bien. Muy bien, bueno, muchachos, pues vamos a ir.